gente, ¿cómo están? Les habla Gustavo Kramer y en este video vamos a desarrollar el coloquio del tema 1 de operaciones de transferencia de cantidad de movimiento año 2020. Los objetivos que nos proponemos en esta presentación son calcular la potencia de una bomba instalada en una configuración determinada, calcular la altura neta positiva de aspiración, AMPA o NPSH por sus siglas en inglés, y comprender los criterios de selección de bombas y su aplicación. Como ejemplo del cálculo de potencia de una bomba, tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice que entre un pozo de aspiración de agua y el depósito de impulsión de una bomba hay un desnivel de 20 metros, tal como se muestra en el esquema de la derecha. La tubería de aspiración es de 250 milímetros de diámetro y 6 metros de longitud en total. Está provista por una válvula de retención tipo pesada, una válvula de pie y un codo de 90 grados de radio medio. La tubería de impulsión es también de 250 milímetros de diámetro y tiene una longitud total de 140 metros. Consta de accesorios como una válvula de esclusa, una válvula de retención tipo liviano y dos codos de 90 grados de igual relación que la anterior. Tanto las tuberías de aspiración e impulsión son de hierro galvanizado. Si el caudal de bombeado es de 4.800 litros por minuto, la temperatura del fluido es de 20 grados centígrados y la eficiencia de bombeo es de 60%, se solicita calcular la potencia del motor. Nótese que, según el esquema, tenemos un depósito situado en el nivel inferior del eje de la bomba. Trabajando sobre el esquema del sistema de bombeo, podemos situar el eje de referencia sobre el eje de la bomba y designar puntos de interés sobre el pozo de aspiración, sobre la entrada de la bomba, sobre la salida de la bomba y en el depósito de almacenamiento del líquido. Según el enunciado del problema, tenemos la diferencia de altura entre la aspiración y la descarga, además del caudal y el rendimiento de bombeo. Además, el enunciado aporta datos correspondientes a la línea de aspiración y a la línea de impulsión, como son el largo, diámetro y accesorios. Para el cálculo de la potencia de accionamiento del equipo de bombeo, se puede aplicar la siguiente fórmula, que relaciona el peso específico del fluido con el caudal, con la altura o carga dinámica de bombeo y el rendimiento de bombeo. Esta fórmula da como resultado la potencia en kilowatt. Nótese que si agregamos un factor de conversión, podemos obtener la potencia en HP. Como el peso específico del fluido, para este caso, lo podemos obtener por tabla, en base a la temperatura del fluido, el caudal y el rendimiento son datos del problema, la única incógnita que nos faltaría sería la altura o carga de bombeo, la cual se obtiene aplicando un balance de energía en el sistema de bombeo. La altura o carga dinámica H podemos obtenerla si relacionamos los puntos de interés del sistema de bombeo a través de un balance de energía por medio de la ecuación de Bernoulli. Fíjense que al relacionar los puntos en la entrada y la salida, si aplicamos el balance, se puede obtener una expresión donde se relacionan las componentes potencial, cinética y de presión en la entrada, más la altura dinámica, con relación a la componente potencial, cinética y de presión de la salida. De la misma manera, si aplicamos el balance entre el punto 1 y el punto de aspiración en la bomba, nos queda la siguiente expresión. En esta expresión aparecen las pérdidas por fricción en la aspiración. Si relacionamos la salida
el punto de salida de la bomba y el punto en el depósito de descarga, obtenemos esta expresión donde aparecen las pérdidas por fricción en la línea de descarga. Si combinamos en la primera ecuación las dos anteriores, es decir, reemplazamos, podemos obtener una expresión donde se relaciona el punto 1, es decir, el punto de aspiración, con el punto de descarga, teniendo en la expresión la altura dinámica, que es nuestra incógnita, y las pérdidas por fricción en la línea de aspiración y en la línea de descarga. Si reordenamos los términos de la ecuación anterior y dejamos todo igualando a la altura dinámica, podemos hacer distintas suposiciones. Por ejemplo, que la velocidad en el punto 1 es aproximadamente 0, que la presión 1 y la presión 2 son igual que la presión atmosférica, dado que los tanques están abiertos a la atmósfera, que la suma de las alturas H2 y H1 es igual a la altura estática total, y que la suma de las pérdidas de carga por fricción en la descarga y en la aspiración son iguales a la sumatoria total de las pérdidas por rozamiento. Vemos aquí cómo se simplifican los términos por las consideraciones que tuvimos y llegamos a una expresión simplificada que tiene en cuenta la carga o la altura estática total, como se muestra, la carga de velocidad en el punto 2 en la descarga y la sumatoria de las pérdidas de carga por fricción. Como se dijo anteriormente, la altura de impulsión más la altura de aspiración dan 20 metros. Aquí hay que tener una consideración con respecto a los signos por la ubicación del eje de referencia. La densidad del agua a 20 grados centígrados se obtiene por tabla y es igual a 988,2 aproximadamente kilogramos por metro cúbico. Suponiendo un caudal constante y teniendo en cuenta que el diámetro de la tubería es de 250 milímetros en toda la línea, tanto aspiración como descarga, se puede calcular fácilmente la velocidad. Las pérdidas por fricción en la tubería se calculan según la ecuación de Darcy-Weisbach, pero también se debe tener en cuenta que contamos con distintos accesorios y estos también generan una pérdida, pudiéndose modificar directamente en esta ecuación la longitud L por la sumatoria de la longitud total de la tubería más la longitud equivalente de los accesorios. Podemos calcular el número de Reynolds y con el diámetro y el material con el cual están hechos las tuberías, podemos entrar en la gráfica que relaciona obviamente el diámetro con la rugosidad relativa y obtener la rugosidad relativa. Empezamos desde el eje de las abscisas con el diámetro de la tubería en pulgadas, en este caso en este gráfico. Trazamos una recta hasta cortar la recta de hierro galvanizado, del cual están hechas las tuberías según el enunciado, y trazamos una línea horizontal hasta cortar las ordenadas donde nos da directamente la rugosidad relativa. Aproximadamente para este caso, la rugosidad relativa es de 0,006. Con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa, entramos al diagrama de Moody para calcular el factor de fricción. Este factor de fricción, entramos con el número de Reynolds en el eje, en este caso en el eje de abscisas, y cortamos la curva correspondiente a la rugosidad relativa.
Cuando trazamos la línea, unimos la línea con una línea recta, unimos hasta cortar, desplazamos, perdón, hasta cortar la ordenada y obtenemos el factor de fricción. Las longitudes equivalentes de cada accesorio se pueden obtener mediante distintas tablas. Aquí tenemos presente una en la cual se ven los distintos accesorios y se relacionan con las longitudes equivalentes correspondientes a el diámetro de tubería en milímetros y en pulgadas. Según el enunciado del problema, podemos construir un cuadro donde detallamos todos los accesorios y la longitud equivalente correspondiente a cada accesorio. Con esto obtenemos una longitud equivalente de 138,8 metros. Con el factor de fricción que obtuvimos en el diagrama de Moody, con la longitud de la tubería, la longitud equivalente de los accesorios y el diámetro de la tubería, se obtiene la pérdida por fricción total en la línea de transporte fluido, en la línea de bombeo. Al reemplazar en la ecuación simplificada por balance las pérdidas por fricción y la altura estática y la carga por velocidad, se obtiene una altura dinámica de 29,89 metros. Y el cálculo de potencia, mediante la fórmula antes planteada, utilizamos en este caso la de HP, nos arroja un resultado de aproximadamente 39,44 HP de potencia. Bueno, hasta aquí vimos cómo calcular la potencia de una bomba en un sistema de bombeo definido con distintas características. Ahora comenzaríamos con el cálculo del NPSH o altura neta positiva de aspiración. Como ejemplo, para el análisis del NPSH, se tiene una situación problemática en la cual se desea bombear agua desde un recipiente expuesto al ambiente abierto con un caudal de 10 metros cúbicos por hora. La altura de aspiración es de 7 metros y la instalación se debe hacer en aspiración, tal como lo muestra el esquema. Las pérdidas en la línea de aspiración generan una carga de aproximadamente 1 metro. El diámetro de la cañería es de 250 milímetros y la temperatura del fluido se mantiene a 20 grados centígrados. Entonces, con estas condiciones se solicita calcular el NPSH disponible y estimar cuál sería el valor del NPSH requerido. De las teorías, sabemos que el NPSH, o AMPA en sus siglas en español, disponible, el NPSH disponible se deduce por la aplicación de la ecuación de Bernoulli en el sistema de aspiración de la bomba. Esta ecuación tiene en cuenta la presión en el nivel de aspiración de la succión, el nivel de aspiración o succión en el tanque, ya sea en aspiración o en carga, la presión de vapor del fluido a la temperatura de trabajo, la altura desde el nivel del líquido del depósito al eje de la bomba, las pérdidas por fricción o rozamiento que se producen en toda la línea de aspiración y la carga de velocidad en la entrada de la bomba. Esta relación nos dice que el NPSH disponible, que depende del sistema de bombeo, de la configuración del sistema de bombeo, debe ser siempre mayor o igual que el NPSH requerido, que es dependiente de la bomba. Si esto no ocurre, si el NPSH disponible llega a ser menor que el NPSH requerido, se produce cavitación en la entrada de la bomba y esto puede causar daños en la bomba.
Recordemos que el NPSH requerido siempre debe ser obtenido por el fabricante. Siguiendo con el ejemplo, si el depósito está abierto a la atmósfera, entonces la presión de aspiración es igual a la presión atmosférica. La conexión del sistema debe ser en aspiración, tal como se muestra en el esquema, y la presión de vapor y la densidad del fluido, como dependen de la temperatura del fluido, pueden ser obtenidos fácilmente de tabla. La altura de aspiración o succión, según el enunciado, es de 7 metros y las pérdidas de carga generadas en la aspiración son de 1 metro. Estas pérdidas de carga son generadas por la fricción en la tubería y por los accesorios. La velocidad se puede calcular considerando un caudal constante y teniendo en cuenta el diámetro de la tubería. Y a su vez se puede calcular la carga de velocidad, que nos da aproximadamente 1,63 por 10 a la menos 4 metros. Reemplazando valores y haciendo los cálculos correspondientes, se obtiene un NPSH disponible con un valor de 2,21 metros. Para estimar el NPSH requerido, se tiene que tener en cuenta el requisito indispensable para que la bomba funcione en condiciones óptimas, sin riesgo a cavitación, como dijimos anteriormente. Y este debe ser que el NPSH disponible sea mayor o igual al NPSH requerido. Según los datos que obtuvimos, podemos deducir que el NPSHR de la bomba debería ser menor que 2,21 metros. Algunas normas desprecian el término de carga de velocidad y agregan a la fórmula anterior 0,5 metros como un coeficiente de seguridad. En base a esta nueva consideración o ecuación, para que no se genere la cavitación, el NPSH requerido debería ser de al menos 1,71 metros. Si agregamos una condición adicional al problema, podemos suponer que la bomba es una bomba de tipo Multi S15 que tiene una curva característica como se muestra acá en la imagen. Recordemos que las curvas características describen la relación entre la altura o carga que puede proporcionar la bomba y el caudal con el que puede trabajar. Las mismas vienen dadas por los fabricantes y varían en formato y presentación. Son únicas para cada tipo de bomba. Algunas veces estos esquemas traen datos adicionales, pero siempre deben traer consigo la relación de NPSH requerido con respecto al caudal de trabajo. En este caso, para nosotros es el dato necesario. Otro dato de interés que también suelen traer estas curvas características son la potencia de entrada versus el caudal. Si prestamos atención en la curva característica en el esquema de la imagen anterior y vemos que en la curva que relacionan el NPSH requerido con respecto al caudal, podemos relacionar el dato de problema que era el caudal y obtener el NPSH requerido para el caso de la bomba antes descrita. Si tomamos 10 metros cúbicos por hora en el eje de las abscisas, vemos que está el caudal, trazamos una línea recta hasta cortar la curva y trasladamos el punto al eje de las ordenadas
fácilmente obtenible el NPSHR, que es igual o aproximadamente 1. Mediante la ecuación que relaciona el NPSH disponible y el NPSH requerido, podemos comparar los valores y concluir que el modelo de bomba propuesto anteriormente puede utilizarse en las condiciones de bombeo instaladas sin posibilidades de que ocurra cavitación en la bomba. Hasta aquí vimos los cálculos de la altura neta positiva de aspiración o NPSH y podemos decir que, como vimos anteriormente, se entiende que para la selección de bombas es importante definir tanto este parámetro NPSH como el caudal y la altura necesaria. Y en función de ellos se pueden analizar las opciones que ofrecen los fabricantes de bombas. Pero existen otros parámetros que requieren atención cuando hablamos de selección de bombas, como lo son las características del fluido. Por ejemplo, tenemos que ver si nuestro fluido es viscoso, su densidad, si tiene sólido suspensión, las condiciones ambientales de nuestro sistema de bombeo o la cual está expuesto nuestro sistema de bombeo, por ejemplo la temperatura, presiones, si el ambiente es agresivo. También para la selección de bombas es importante lo que es los servicios disponibles, cuál es nuestra fuente de energía, si tenemos intermitencia en los servicios. También es importante tener en cuenta las condiciones de succión y de impulsión, como lo son los espacios disponibles, su accesibilidad para mantenimiento, la necesidad de accesorios especiales que no pueden ser sustituidos y demás. Y también es sumamente importante hablar de costos. Cuando tratamos el tema de selección de bombas, mucha bibliografía y muchos catálogos de fabricantes también proveen de gráficos que relacionan la altura y el caudal, y en los mismos también se disponen de curvas que delimitan zonas que definen el tipo específico de bomba que responde a esa necesidad de altura y caudal. Por ejemplo, en esta gráfica que se obtiene del PERRI, del Manual del Ingeniero Químico, se pueden observar distintas zonas de donde se, por así decirlo, ubican los distintos tipos de bombas. Por ejemplo, si hablamos de alturas, grandes alturas, cargas o cabezas, se requiere, por ejemplo, bombear a muy alta presión o con mucha carga y con bajo caudal. El gráfico provee información que propone el uso de bombas reciprocantes. También, si optamos por una situación donde el flujo o el caudal es elevado y la carga es mínima o menor, el gráfico propone el uso de centrífugas o bombas de flujo axial. Como información adicional, se puede decir que existe un sinfín de fabricantes de bombas de todo tipo, los cuales proveen de información sobre sus productos generalmente a través de catálogos. Dichos documentos traen información importante sobre la capacidad de bombeo, sobre la capacidad de la bomba en sí, sobre sus dimensiones, sobre sus requerimientos necesarios para instalación y en algunos casos costos del producto, o precios más bien dicho. Hasta aquí venimos con la presentación. Espero que haya sido de aprovechamiento y le agradezco por su atención.